Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren bien. En esta ocasión haré un video explicando sobre los principales materiales que yo utilizo para hacer mis dibujos. Esta es una pregunta que muchos me han hecho también sobre qué tipos de materiales utilizar para dibujar, y en este video estaré hablando de cada uno de ellos. Este video principalmente va dirigido para las personas que recién estén empezando en el dibujo y tienen algunas dudas sobre los materiales que deben utilizar. Hablaremos en este video sobre los lápices, los difuminos, los borradores, los sacapuntas y algunos materiales complementarios que deben tener para hacer sus dibujos. Esta es una duda que yo también tenía cuando empecé a hacer dibujos realistas. No sabía de los tipos de lápices que había, no sabía sobre los difuminos o los borradores, la goma moldeable. Pues lo fui aprendiendo poco a poco viendo tutoriales en YouTube y también uniéndome en grupos de dibujantes en Facebook, donde las personas subían sus dibujos y algunos que querían aprender hacían sus preguntas sobre qué tipo de lápices, con qué lo difuminaba, qué tipos de papel y muchas cosas. Entonces ahí también es como yo aprendí sobre los materiales. Empezaremos hablando sobre los lápices. No es necesario que tengan todas las graduaciones de los lápices. Yo principalmente utilizo estos 6 lápices que les voy a mostrar ahora, que son el 2H, el HB, el 2B, el 4B, el 6B y el 9B. Les haré una pequeña demostración de cómo funcionan estos lápices y para qué es que yo los utilizo. Moveré un momento estos materiales. Aquí tengo una hoja y les explicaré para qué utilizo estos lápices principalmente. Este es un lápiz 2H. Voy a sombrear aquí en el papel para que ustedes vean cómo es que funciona. Este lápiz es un lápiz que marca muy suave, es un lápiz duro y que tiene un sombreado muy suave. Principalmente este lápiz, el 2H, yo lo utilizo para hacer pequeñas marcas en la piel, pequeños granitos o algunas arrugas en el rostro de las personas, y me sirve para hacer detalles muy tenues. Luego también utilizo el lápiz HB. Este lápiz también es un lápiz que sombrea muy suave. Este lápiz HB lo utilizo principalmente para hacer los bocetos en mis dibujos. También lo utilizo para hacer sombreados suaves en alguna parte de la piel o también en alguna ropa que tenga una tonalidad muy clara. Luego tengo el lápiz 2B. Este lápiz 2B es uno de los lápices que más utilizo para mis dibujos. Como ven, este sombreado ya no es muy claro, es como un tono medio. Este lápiz 2B también en algunas ocasiones lo utilizo para hacer los bocetos de mis dibujos. Cuando no tengo un HB, pues puedo utilizar el 2B. El 2B lo utilizo, por ejemplo, para hacer las primeras capas en el sombreado de los rostros. También para hacer tonalidades suaves, no muy oscuras ni muy claras. Luego otro lápiz que utilizo es el 4B. El 4B es un lápiz que tiene un sombreado un poco ya más fuerte. Este lápiz yo lo utilizo para hacer tonos medios en mis dibujos. Como ven, ya se ve la diferencia entre el 4B y el 2B. Este es un lápiz que ya tiene un tono un poco más oscuro. Luego tengo este lápiz que también utilizo bastante, que es el 6B. Este lápiz ya es un lápiz más oscuro. Este lápiz lo utilizo para hacer ropa ya más oscura o en algunas ocasiones para hacer el cabello. Luego tengo aquí el lápiz más oscuro que yo normalmente utilizo, que es el 9B. Este lápiz ya es muy oscuro. Como ven, tiene una tonalidad mucho más oscura. Inclusive si le damos una segunda capa se puede conseguir tonos más oscuros. Normalmente el lápiz 9B yo lo utilizo para hacer cabellos, por ejemplo, o también ropas muy oscuras. Estos son los 6 lápices que principalmente yo los utilizo. Son los lápices que les recomiendo que ustedes puedan tener para que puedan tener diferentes tonalidades en sus dibujos. Aparte de estos lápices, hay algunos lápices que yo también utilizo, que son, por ejemplo, un lápiz portamina. Este es un lápiz portamina que en algunas ocasiones yo lo utilizo, por ejemplo, para hacer detalles pequeños o algunos cabellos sueltos.
ya que este lápiz portamina tiene una punta muy delgada y es muy fino para hacer detalles mucho más pequeños. También hay momentos en que utilizo el lápiz H cuando, por ejemplo, no tengo un 2H o un HB, pues puedo utilizar el lápiz H, que en algunas ocasiones también lo utilizo para hacer los bocetos o algunas tonalidades suaves. Otro lápiz que también utilizo en algunas ocasiones es el 11B. Este 11B es un lápiz un poco más oscuro que el 9B, que lo utilizo en algunas ocasiones, pero con el 9B también pueden llegar a la tonalidad del 11B dándole algunas capas más. Entonces estos son los lápices que en algunas ocasiones utilizo, pero principalmente les recomiendo tener estos 6 lápices: el 2H, el HB, 2B, 4B, 6B y el 9B. Ahora, amigos, pasaremos a hablar sobre los tipos de difuminos que yo utilizo para hacer mis dibujos. Principalmente el material que más utilizo para difuminar es una servilleta. También utilizo los difuminos, utilizo el hisopo y un pincel lengua de gato. Les mostraré cómo es que funcionan estos materiales. Voy a sombrear aquí un poco con el lápiz 4B y les mostraré cómo es que utilizo estos difuminadores. Siempre cuando voy a sombrear una parte de un dibujo, siempre lo hago en una misma dirección para que de esa manera tenga un sombreado mucho más parejo. En esta ocasión lo estoy haciendo de manera diagonal. Entonces, para difuminar utilizo la servilleta, que lo doblo así en 4, y entonces voy a difuminar presionando suavemente. Presiono muy suave para que el difuminado sea muy parejo. De esta manera es que yo hago los difuminados en mis dibujos, sobre todo en las partes más grandes, en las partes más amplias. Si quiero oscurecer un poco más, pues le vuelvo a dar otra capa con el lápiz y lo vuelvo a difuminar, y así poco a poco iré oscureciendo hasta la tonalidad que yo deseo. Aquí le he dado otra capa de sombreado y lo vuelvo a difuminar con la servilleta. De esta manera es que yo difumino con la servilleta. Ahora también para difuminar utilizo los difuminos. Hay varios números de difuminos, creo que hay hasta el número 6, pero no es necesario que tengan todos los números. Yo principalmente utilizo este de aquí, que es el número 1, y este de aquí, que es el número 6. Aquí tengo el número 1, que es un difumino muy delgado, tiene la punta delgada, y este difumino yo lo utilizo para difuminar las partes más pequeñas en un dibujo, o también para difuminar los bordes de una parte del dibujo. Luego también utilizo este difumino número 6, que también me ayuda para difuminar en algunas partes grandes y también en algunas partes pequeñas. Otro material que yo utilizo para difuminar son los hisopos. Como ustedes habrán visto en mis videos, utilizo mucho el hisopo, sobre todo para difuminar algunas partes pequeñas en los rostros. Este hisopo cumple casi la misma función que los difuminos, a diferencia que esto es más suave. Los difuminos tienen más fuerza, se puede presionar un poco más y te ayuda a oscurecer un poco más el difuminado. El hisopo lo utilizo sobre todo para hacer difuminados más suaves, como por ejemplo en los rostros, como ya les dije. Otro material que utilizo para difuminar, y este material también es muy importante para mí, es este pincel lengua de gato, que también me ayuda para hacer difuminos más parejos. Este pincel lo utilizo principalmente para difuminar los cabellos en los dibujos que yo hago, o también para difuminar en alguna otra parte. El pincel me ayuda a poder oscurecer un poco más el difuminado. Entonces estos son los materiales que utilizo para difuminar, amigos. Una servilleta, también utilizo los difuminos, el número 1 y el número 6. También utilizo los hisopos y un pincel lengua de gato. Me olvidaba comentarles que este pincel es un pincel de maquillaje que yo una vez lo vi en una tienda y me dio curiosidad. Pensé que me podría servir para mis difuminados y lo compré, y desde esa vez lo utilizo y realmente me sirve bastante. En las tiendas de arte los pueden conseguir como pinceles lengua de gato, hay varios números y ustedes pueden comprar uno delgado y uno grueso.
Otro material que yo también utilizaba antes para difuminar era el algodón. Si ustedes tienen algodón también pueden probar difuminar con el algodón, que cumple la misma función que una servilleta. Ahora pasaré a comentarles sobre los tipos de borradores que yo utilizo en mis dibujos. Tenemos aquí el borrador escolar. Este es un borrador común, es muy fácil de conseguirlo en cualquier librería. También tengo aquí el borrador monocero, que es como un bolígrafo, y tengo aquí una goma moldeable. Este borrador lo utilizo para borrar completamente alguna parte que me haya salido mal. También tengo este borrador monocero, que es muy importante, es uno de los materiales que yo más utilizo. Este borrador, como ven, tiene una punta más pequeña y es muy útil para poder borrar partes muy pequeñas y para borrar también algunas partes en los contornos de mis dibujos. Y también tengo aquí la famosa goma moldeable. Les voy a hacer una pequeña demostración cómo es que yo utilizo estos materiales en mis dibujos. Voy a sombrear una parte de la hoja, luego la voy a difuminar y ustedes van a ver cómo es que yo utilizo estos borradores en los dibujos que yo realizo. Aquí he sombreado con el lápiz 4B, lo voy a difuminar con una servilleta. Aquí he sombreado una parte del papel y les voy a mostrar cómo es que yo utilizo estos borradores en mis dibujos. El borrador escolar es un borrador que borra muy fuerte. Esto lo utilizo para borrar por completo alguna parte que me haya salido mal o para borrar las líneas de las cuadrículas cuando termino de hacer el boceto. Un tips que yo también les puedo aconsejar es que puedan recortar un pedazo de borrador de esta manera para poder hacer algunas líneas, como por ejemplo hacer cabellos blancos en los dibujos. Por ejemplo, pueden cortar de esta manera un pedazo de borrador y de esta manera tendrán un borrador más pequeño y con una parte del borrador bien afilado. De esta manera pueden hacer pequeñas líneas . De esta manera también pueden hacer algunos pequeños cabellos blancos si es que no consiguen un borrador monocero. Ahora hablaremos sobre este borrador monocero. Es un borrador muy útil para mí, es como un bolígrafo. Como ven, aquí tiene el borrador, es una delgada barra de borrador que cuando se va gastando pues vamos presionando aquí y va saliendo la punta del borrador. Este borrador también se le puede sacar un poco de punta cortándolo en manera diagonal. Y esto nos sirve para hacer cabellos mucho más finos todavía. Como ven, aquí pude realizar algunas líneas en blanco. Lo pueden utilizar para hacer cabellos blancos o algunos detalles que ustedes quieran hacer en sus dibujos. Y por último, esta goma moldeable también es muy importante. Normalmente lo utilizo para aclarar algunas partes o también para sacar algunas luces en los dibujos. Por ejemplo, aquí lo hago dando pequeños golpecitos sobre el área que deseo aclarar. Y de esta manera puedo hacer un poco de degradado o aclarar ciertas partes en el dibujo. También, como es una goma moldeable, lo puedo moldear como yo quiero. Incluso puedo sacarle un poco de punta, así como un hacha, por ejemplo. Y de esta manera puedo hacer líneas claras, como por ejemplo sacar luces en algunos pliegues o también un poco de cabello. Ahora hablaremos sobre los materiales que yo utilizo para afilar mis lápices. Tengo aquí una cuchilla que me sirve para afilar algunos de mis lápices. Si quieren ver cómo es que yo afilo mis lápices, pues tengo un video tutorial de cómo afilar los lápices de esta manera.
Y también tengo este sacapuntas que lo utilizo principalmente para sacarle punta a los lápices más oscuros, como por ejemplo el 6B y el 9B. Ahora les muestro este material que también es muy importante. Esta es una lija que la pueden conseguir en cualquier ferretería. Hay lijas exclusivamente para afilar lápices que lo venden en las tiendas de arte, pero si es que no tienen una tienda de arte cerca a ustedes o no pueden conseguir esas lijas de dibujo, pues les aconsejo que puedan conseguir estas lijas, que es una lija al agua de 320 y lo pueden conseguir en cualquier ferretería. Otra cosa que deben tener en cuenta también es que al momento de afilar los lápices se consigue un poco de polvillo de grafito, y eso yo lo guardo en un pequeño recipiente. Como ven, aquí tengo un recipiente donde puedo guardar todo ese polvillo de grafito y me sirve para hacer fondos oscuros o alguna parte oscura en el dibujo. Aquí les haré una pequeña demostración cómo utilizar este polvillo de grafito para hacer partes oscuras en sus dibujos o también hacer fondos oscuros. Con un hisopo van a esparcir el polvillo de grafito en el área que quieren conseguir un tono muy oscuro. Y luego con la servilleta lo pueden difuminar. De esta manera, haciendo pequeños círculos sobre el papel, de manera muy suave. Tratar de no presionar muy fuerte para que el sombreado sea muy parejo. Como ven, de esta manera pueden conseguir un tono muy oscuro en áreas muy grandes, como les vuelvo a repetir, en algún fondo oscuro que quieran hacer. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Como ven, hemos conseguido un sombreado muy oscuro y muy uniforme. Prácticamente no se ven los puntos blancos que muchas veces nos queda al difuminar el grafito. Esto lo pueden utilizar, como ya les dije, en algún fondo oscuro que quieran hacer, así como yo también lo he utilizado en algunos de mis dibujos, o también cuando quieren hacer un área grande de una tonalidad bien oscura. Y para finalizar, tengo este extensor de lápiz, que es un material que es muy útil para mí. Lo utilizo cuando, por ejemplo, tengo un lápiz muy pequeño y ya no lo puedo usar bien porque es un poco complicado agarrarlo porque es pequeño. Entonces coloco este lápiz en el extensor y de esta manera ya puedo sujetar mucho mejor el lápiz y seguir trabajando hasta que el lápiz quede mucho más pequeño todavía. Y bien amigos, estos son los principales materiales que yo utilizo para hacer mis dibujos. En resumen, estos son los lápices que les recomiendo tener: el 2H, el HB, 2B, 4B, 6B y el 9B. Para difuminar, un difumino número 1, difumino número 6, un pincel lengua de gato, el hisopo y la servilleta. En los borradores deben utilizar el borrador escolar normal, les recomiendo el borrador mono cero y la goma moldeable. Luego tenemos aquí el sacapuntas, una cuchilla, una lija para afilar y un pequeño recipiente donde puedan guardar el polvo de grafito, y por último el extensor de lápiz. Espero que les pueda servir este video. Principalmente va dirigido para las personas que recién están empezando en el dibujo. Muchas gracias amigos por seguir apoyando el canal. No olviden suscribirse, comentar qué video les gustaría que haga más adelante. Muchas gracias y ya nos estaremos encontrando en un próximo video. Hasta pronto, cracks.